donde, por ejemplo, yo les dé solo gramos de muestra y el rendimiento, pues ustedes a través de esta formulita obtengan los gramos de almidón, porque aquí es uno de los errores más típicos que llegamos a cometer, y es que en muchos casos lo que nosotros utilizamos acá como almidón o como la medición de masa de almidón es los gramos de muestra, y en muchos casos pues no. Recordemos que no es, una muestra no está constituida al 100% únicamente de almidón. Entonces ahí lo que estamos obteniendo es un parámetro que no es real o no es exacto, ¿verdad? Ahí estamos confundiendo los aspectos que pueden llegar a, digamos, las variantes que pueden llegar a presentarse en una medición de este tipo. Entonces, por favor, ahí, como les repito, tengan mucho cuidado. En un momento vamos a tener un pequeño ejercicio donde pues ya les presento cómo vamos a utilizar o cómo podemos generar esta variante y así pues tengamos un mayor grado de comprensión. Entonces aquí el volumen de la probeta al final pues es el volumen definido que va a ocupar este almidón. Entonces, la fórmula es bastante simple, pero como les repito, en muchos casos llegamos a confundirnos fácilmente. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y ahora, alguien me va a decir, pero ¿de qué me sirve a mí conocer o de qué me sirve a mí determinar la densidad aparente? El almidón, compañeros, pues va a presentar, o en términos generales, presenta una densidad aparente específica, que es en este caso de 1.56 gramos por centímetro cúbico. Ahora, por ejemplo, si yo estoy evaluando un almidón y yo quiero tomar la densidad aparente como un parámetro, y este parámetro, por ejemplo, es distinto al 1.56 gramos por centímetro cúbico, que es lo que me puede llegar a establecer la literatura, ¿qué pasó ahí? La densidad aparente, compañeros, me llega, o digamos, el fundamento como tal, es en el tamaño del gránulo de almidón. Si se recuerdan hace un momento, pues yo les dije, por ejemplo, que el gránulo de almidón de la yuca estaba comprendido dentro de 15 a 100 micrómetros. Y que el del arroz, por ejemplo, era de 5 a 9 micrómetros. Aquí yo lo voy a relacionar un poco con el curso de edafología cuando se habla, por ejemplo, del tamaño de la partícula. Que el tamaño de la partícula al final, por ejemplo, para tener suelos arenosos o suelos limosos o suelos francos, pues hay una influencia al final del tamaño de la partícula y que a través del tamaño de la densidad aparente, yo puedo llegar, por ejemplo, a definir la textura de un suelo. Entonces acá, la densidad aparente también me puede llegar a servir para poder definir el tamaño de la partícula que pueda tener mi almidón. Y si yo defino cuál es el tamaño de la partícula de mi almidón, entonces puedo también ya definir a qué almidón es el que yo estoy, o qué almidón es el que yo estoy evaluando. Esto puede ser, digamos, en una vía que yo no desconozca qué almidón tenga o qué almidón estoy analizando, o me puede también servir como un medio de verificación para cuando pues el almidón que yo esté evaluando, pues definir si realmente es el que me están diciendo que es o no. Entonces aquí la base es la granulometría del almidón. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una densidad aparente por debajo del 1.56, yo puedo decir entonces que el tamaño del gránulo de almidón es pequeño. Entonces, si es pequeño, yo sé que ya puedo entonces asemejarse a un almidón que puede ser de cereales. Ahora, por ejemplo, si fuese mayor a 1.56, entonces yo puedo tomar el parámetro A. Puede ser entonces de que ya sea un almidón de yuca, papa o camote, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ahí radicaba la importancia de por qué mencionar, por ejemplo, las dimensiones y las formas y tamaños como tal de los almidones, porque aquí ya en la densidad aparente me sirven para poder definir qué almidón es el que yo estoy estudiando. Entonces, si estamos claros que para qué la aplicabilidad que tiene el conocer la densidad aparente, compañeros.
¿O alguna duda? De mi parte todo claro, gracias. Ok, bueno. Entonces ahí ya saben que si tienen alguna duda, compañeros, pues me la pueden ir comentando para que lo vayamos resolviendo eh, oportunamente, ¿verdad? Entonces, no hay problema si me interrumpe. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. Les pediría que por favor así rápidamente tómenle una screenshot o traten la manera de copiarlo. Estas dos formulitas que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es corto y va a ser simple y rápido, solo para que tengan ahí la base. Voy a dar un par de segundos más. Bueno, yo creo que hay tiempo suficiente, entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio. Aquí se me están presentando dos ejercicios. Uno donde pues me están pidiendo que calcule un rendimiento y otro pues donde ya me están pidiendo que calcule la densidad aparente. Entonces, por ejemplo, aquí observemos que pues el rendimiento como tal a mí también me sirve como un parámetro para yo definir en una muestra qué cantidad de almidón tengo. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, calcula el rendimiento de una extracción de almidón si el proceso se realizó a partir de una muestra de 20 gramos. Entonces, aquí me están dando el peso de probeta y el peso de probeta más almidón. Entonces, ¿qué debo de hacer yo considerando la pequeña fórmula que les di anteriormente? Pues es de que como me están pidiendo el rendimiento como tal, entonces tengo que considerar los gramos de almidón y los gramos de muestra. Entonces, ¿cómo voy a obtener los gramos de almidón? Pues los gramos de almidón los voy a obtener a partir de hacer la resta o desestimar el peso de la probeta para obtener únicamente el almidón. Entonces, 57.32 menos 48.79 me da un peso del almidón de, vamos a ver si alguien tiene ahí calculadora, compañeros, que me va ayudando haciendo por si me llego a confundir. 57. 8.53. 8.53, gracias ahí. Entonces ya tengo yo ahí uno de los datos requeridos. Entonces, ese 8.53, si no está mal que me dijeron ahí los compañeros, lo tengo que dividir entonces dentro de 20 y lo tengo que multiplicar por 100. ¿Cuánto me da eso, compañeros? $42.65. Ok, entonces mi rendimiento es del 42.65. Ahora yo les pregunto, ¿cómo interpreto ese 42.65? ¿Qué me dice ese 42.65, compañeros? Que en la muestra de 20 gramos hay 42.65% de almidón. Exacto, exactamente. Que de los 20 gramos únicamente tengo 8.65, no, 8.65 creo que me habían dicho, 8, vamos a dejarlo en 8, solo por términos prácticos ahorita que no me recuerdo de los decimales que me dijeron. Vamos a decir que entonces que de esos 20 gramos, solo 8 gramos son almidón. Entonces, vamos a decir que esos 8 gramos se traducen a únicamente el 42.65%. Ahora, alguien, pues yo sé que más de alguno está pensando de que esto está demasiado simple. Sí está simple, pero yo lo estoy repitiendo, lo estoy tratando de explicar lo mejor posible para que no vayamos a cometer errores cuando pues, se nos presentan diferentes formas. Porque, por ejemplo, una variante aquí puede ser que de una muestra analizada de 20 gramos se obtuvo un rendimiento del 30%, por ejemplo. Y ya eso yo ya lo puedo añadir
a al ejercicio como tal aquí, ya digamos, para la determinación de la densidad aparente. Entonces ahí es donde ya muchos se confunden, por ejemplo, de que si yo les estoy dando 20 gramos, asumen que estos 20 gramos son el peso o la medición de masa del almidón. Y no toman toman en cuenta el porcentaje de rendimiento que les di como una variante distractora. Entonces, aquí des en cuenta que si yo les estoy dando una medición de masa de muestra y les estoy dando un rendimiento en porcentaje, consideren que si yo no les digo que esos 20 gramos, por ejemplo, sean almidón, ustedes deben de considerarlo como una muestra impura, es decir, que me contiene almidón, pero también me contiene algunos otros componentes celulares. Entonces, por eso es de que estoy tratando de ser lo más específico aquí para que no vayan a cometer ese error. Entonces, ahora pasemos a hacer este pequeño ejercicio de la determinación de densidad aparente. Entonces, ¿qué es lo que primero tendría que hacer antes de aplicar la fórmula? Sería, pues, aquí restar el peso de probeta al peso de probeta más almidón, es decir, 82.96 menos 68.78 gramos. ¿Eso cuánto me da, compañeros? 14.18. 14.18. Ahora ese 14.18 dividido entre los 25 mililitros. 0.5672. Ok, 0.56. Ahora, con respecto a lo que ya les mencioné anteriormente, ¿cómo podríamos entonces interpretar ese 0.57? A ver, alguien ahí valiente que se anime a hacerme una pequeña interpretación. De acuerdo a lo que se les ocurra, compañeros, no hay ningún problema. Si nos equivocamos, pues enhorabuena aquí y no en el examen. ¿Cómo interpreto entonces ese 0.57? Que eso sería la cantidad de almidón, ¿no? No. Que son gránulos más grandes. Gránulos grandes. No. Nos recordemos que entre más grande sea el tamaño de la partícula, la densidad aparente tiende a ser mayor. Cuando el tamaño de partícula es más pequeña, la densidad aparente tiende a ser menor. Entonces, por ejemplo, aquí hablando de que tenemos un 0.57 y considerando el tamaño promedio o la densidad, promedio que llega a tener el almidón, que es de 1.56, entonces puedo decir de que si la densidad aparente es de 0.57, esto se debe a que el almidón que estoy evaluando muy probablemente, por ejemplo, pueda ser a un almidón de un cereal. O el gránulo de almidón es un almidón, ¿qué podría ser ahí? Un almidón pequeño, ¿verdad? Un almidón de densidad muy pequeña. Perdón, de densidad no, de dimensiones muy pequeñas. Como por ejemplo el del arroz, que es de 5 a 9 micrómetros. ¿Ya? Sí me captaron la importancia de cómo definir esto, compañeros. O sea que, ¿dónde puedo, la aplicabilidad que tiene el conocer la densidad aparente? Solo una duda, entonces la densidad Diga. aparente es proporcional al tamaño de partículas, podríamos decir. Sí, o sea, sí, exactamente, sí, porque como pues aquí recuérdense que cuando hablamos de densidad aparente estamos tomando en cuenta los poros que tiene mi muestra o la cantidad de muestra que yo esté evaluando. Entonces, como recordemos que ahí al final hay dos tipos de densidades, ¿verdad? La densidad aparente y la densidad real. Y en el caso aquí de la densidad aparente, pues a partir de el tamaño de esos espacios porosos que se generan por la forma en la que se agregan los gránulos de almidón, podemos decir que
ya vamos viendo de que nos van a dar, digamos, una idea, en este caso, de qué tipo de almidón puede hacer el que estemos nosotros evaluando, si en dado caso desconocemos el almidón o en dado caso querramos constatar que el almidón realmente sea el que se nos había dicho en un inicio, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Alguna otra duda? O no sé si estamos claros ahí, compañera. Sí, todo claro, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otro aspecto que es el contenido de almidón, compañeros. En este caso, pues el contenido de almidón ya es un poco más detallado, es un análisis un poco más preciso en cierta manera, ya que aquí pues vamos a evaluar el contenido de almidón a partir del contenido de glucosa. Voy a hacer una pequeña reseña, compañeros, de cómo se realiza el método del contenido de almidón. El contenido de almidón, compañeros, se basa en la dispersión del almidón. ¿A qué me refiero con esto? Pues es de que, como ya hablamos de que el almidón generalmente lo encontramos como gránulos, nosotros sabemos de que ahí estos pues van a poseer una estructura y una estructura y un... Ay, se me fue la palabra, perdón. Una estructura definida, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, pues, el contenido de almidón o el estudio del contenido de almidón, o este análisis, mejor dicho, lo vamos a realizar a partir de una metodología, no metodología, sino que de una técnica que ya hemos hablado anteriormente, que es el caso de la espectrofotometría. Entonces, para hacer un estudio espectrofotométrico, compañeros, de el almidón, pues es necesario realizar el análisis a partir de el número de moléculas de glucosa que ésta contenga. Porque como les repito, el almidón como tal, como ya tiene una estructura definida, entonces la relación en cuanto a la absorbancia de la luz monocromática que pueda tener, puede llegar a ser muy variable o no puede llegar a absorberse como se pretende o como se quisiera, ¿verdad? Entonces, en una primera instancia, para hacer una evaluación del contenido de almidón, lo que se hace, compañeros, es una hidrólisis que se divide en dos fases. En este caso, la hidrólisis me sirve a mí, pues, para poder tener generar que esas cadenas largas de glucosa se hidrolicen para que yo tenga la glucosa o las unidades monoméricas, y a partir de esas unidades monoméricas pues yo pueda estimar el contenido de almidón. Entonces, así en esta pequeña reseña en cuanto a esa hidrólisis, vamos a hablar que hay dos fases, una hidrólisis parcial y una hidrólisis total. En el caso de la hidrólisis parcial, o la primera faceta de la hidrólisis, compañeros, pues se realiza para poder obtener cadenas de almidón más cortas. Es decir, así como si se recuerdan cuando hablábamos de la hidrólisis de proteínas, hablábamos de que obteníamos aminoácidos, pero también obteníamos péptidos. ¿Se recuerdan que eran cadenas más cortas de aminoácidos? En este caso también vamos a aplicar ese concepto, que en esta primera hidrólisis nosotros obtenemos glucosa, pero también obtenemos cadenas todavía cortas de glucosa. Entonces esta primera hidrólisis es para eso, o sea, para ir disminuyendo el grado de complejidad estructural que tiene la cadena de almidón. Y esto se realiza o se obtiene a raíz de utilizar la alfa-amilosa para realizar esta primera hidrólisis. Recuérdense que la alfa-amilosa pues ya la habíamos comentado en la práctica de actividad enzimática cuando hacíamos referencia a la producción del jarabe de glucosa. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, para este análisis se utiliza la
alfa-amilasa para realizar esta primera hidrólisis. Y lo que se obtienen, o estas cadenas cortas de almidón, o perdón, de glucosa, nosotros la vamos a llamar como dextrinas. Ya, dextrinas es el nombre que se le da a las cadenas cortas de glucosa. Ahora, tenemos que realizar una segunda hidrólisis para poder realizar una hidrólisis pues ya completa, ¿verdad? Una destrucción total de todos los enlaces glucosídicos para que obtengamos pues las unidades monoméricas totalmente. O sea, estas dos facetas al final, como les repito, sirven para poder obtener únicamente o exclusivamente unidades de glucosa y no cadenas cortas mezcladas con unidades monoméricas, sino que en su totalidad se reduzca el almidón a glucosa. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa glucosa, compañeros, pues ya se procede a realizar un análisis o un procedimiento espectrofotométrico. Que aquí pues voy a volver a mencionar que es básicamente la misma mecánica de la espectrofotometría, que es realizar la medición de las absorbancias, la absorbancia de la muestra, al realizar la absorbancia de la muestra, realizar la absorbancia de un estándar utilizado, que en este caso se utiliza el sulfato de bario como blanco, ya que el sulfato de bario tiende a ser un estándar o un patrón que su absorción de la luz monocromática es muy similar al que es generado, por ejemplo, por la glucosa. Entonces, por ejemplo, es o mejor dicho, no por ejemplo, sino que por eso es que el sulfato de bario es utilizado como blanco. Entonces, a partir de eso, pues ya nosotros también podemos definir que vamos a tener un estándar con una concentración conocida, vamos a tener un factor de dilución, ya que como hablamos, ¿verdad? Que aquí el almidón, pues si tenemos una muestra de almidón, o una muestra, perdón, que tiene un cierto contenido de almidón, generalmente, por ejemplo, acá los contenidos de almidón más o menos son dentro del 92 al 96%. Entonces, a partir de esta premisa podemos nosotros definir o podemos constatar, ¿verdad? Que los contenidos de almidón en una muestra generalmente siempre son altos. Entonces, a raíz de eso, tenemos que realizar cierto número de diluciones que puede variar de acuerdo a la muestra que estemos evaluando para poder obtener resultados que sean más verídicos. Entonces también consideramos el peso de la muestra y un factor de conversión. En este caso es 0.9 el factor de conversión de porcentaje de glucosa a porcentaje de almidón. Al final, como les repito, el contenido de almidón se estima a partir del contenido de sus unidades monoméricas, que en este caso es el contenido de glucosa presente, y a partir de este factor de corrección, pues ya puedo obtener entonces el contenido de almidón como tal. Ya puedo convertir el contenido de glucosa a contenido de almidón. Entonces, les digo, por ejemplo, si yo tengo un análisis o hago un análisis de este tipo y los resultados que yo tenga son menores al 92 o al 92%, que les mencionaba que era el contenido que generalmente se encuentra en una muestra, o la pureza que se puede llegar a tener en una muestra, ya podemos hablar de que si es menor a este número o a este 92%, vamos a decir de que pues el proceso de la extracción del almidón como tal pues ha sido ineficiente. Entonces ahí ya podemos ir tomando también parámetros, ¿verdad? Para poder ir definiendo si los procesos o la mecánica de procesos que realizamos para hacer este análisis es correcto o no. Entonces, en un momento ya vamos a hablar sobre la extracción directamente del almidón, pero pues ese proceso al final es un proceso crítico que define, por ejemplo, ya el tener parámetros más precisos, en este caso el contenido de almidón. Aquí, como les repito, pues no estoy
poder explicar este método, porque pues al final este método sí es más necesario, ¿verdad? El poder explicarlo a través de un fin práctico, un medio práctico para poder tener una mayor comprensión, pero no encontré un simulador que me pudiera facilitar el poder encontrar para poder realizar este proceso, aunque sea desde esa vía. Pero pues aquí, como les repito, solo se los estoy dando en términos generales, pues para que ustedes conozcan el fundamento y los aspectos básicos que se consideran para hacer este análisis. ¿Alguna duda aquí, compañeros? Todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar sobre el último aspecto, que es ya, digamos, en el primero hablábamos del contenido de almidón, y a partir del contenido de almidón, compañeros, pues ya puedo también definir el contenido de amilosa y amilopectina. Con esto no estoy diciendo que ambos procesos sean lo mismo, no, porque son procesos distintos y se realizan generalmente con muestras o submuestras de una muestra como tal, ¿va? Entonces, aquí para el contenido de amilosa y amilopectina, se basa, compañeros, en la formación de un complejo un complejo de inclusión, perdón, dentro del yodo y la hélice de la amilosa. Aquí nuevamente voy a referenciarme a la parte de las proteínas. Si se recuerdan, cuando hablábamos de la prueba de Biuret, ¿se recuerdan que hablábamos que se formaba un complejo dentro del cobre y los nitrógenos de los aminoácidos que constituían la cadena polipeptídica? Y que pues se introducía en la hélice, ¿verdad? Y formaba este complejo. En este caso, compañeros, pues esa misma mecánica la vamos a aplicar acá. Solo que ya estamos hablando de una hélice o de una cadena de almidón, y estamos hablando que el complejo se forma a partir del yodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? O qué, digamos, pues es de que el yodo, compañeros, al momento de formar este complejo con la hélice de amilosa, pues me da o me genera colorimétrica. Es decir, que se me forma una coloración que va desde el azul o púrpura e inclusive hasta el negro si hay mucha concentración. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Que yo cuantifico la amilosa a partir de que pues me da en primera instancia una reacción colorimétrica, en este caso a partir de la formación del complejo de inclusión con el yodo, y pues ya realizo también lecturas espectrofotométricas a una longitud de onda de 620 nanómetros. Entonces, cuando yo cuando yo realizo ya estas lecturas espectrofotométricas, lo que yo voy a realizar es la cuantificación de la absorbancia que pueda llegar a tener el complejo yodo-amilasa, y por lo tanto ahí yo puedo tener entonces las concentraciones de amilasa. Y ahora, ¿cómo voy a obtener la amilopectina? Pues a raíz de el contenido de almidón, o sea, en general de la muestra, y el contenido que voy a obtener de amilasa en la muestra en estudio. Al final hemos dicho, ¿verdad? El almidón es igual el almidón es igual a la amilasa más amilopectina. Entonces, si yo tengo contenido de almidón de la prueba anterior y en esta prueba yo tengo el contenido, la concentración de amilasa, entonces yo ya puedo entonces hacer un despeje y obtener el contenido de amilopectina. Entonces ahora aquí viene digamos, ahora más de alguien se ha de estar preguntando de dónde o por qué, digamos, se considera el complejo de inclusión dentro del yodo y la hélice de
de amilosa. El yodo, compañeros, no reacciona o no es que no reaccione, sino que no genera un complejo de inclusión con la amilopectina, principalmente o debido a que las ramificaciones llegan a ser muy cortas. Entonces, debido a que son muy cortas, pues no se puede llegar a generar estos complejos que al final me sirven a mí como parámetro para poder dar en primera instancia la coloración y en segunda instancia pues ya las lecturas como tal en la espectrofotometría. Entonces por eso, digamos, aquí solo estamos considerando una de las partes, uno de los polisacáridos estructurales del almidón, porque es, digamos, la única fuente que me permite a mí el poder definir el contenido. Entonces, si se dan cuenta, como les digo, les repetí hace un momento, el contenido de amilosa y amilopectina sí tiene una cierta relación con el contenido de almidón, porque el contenido de almidón al final es un dato que forzosamente yo necesito tener para poder entonces definir cuál es el contenido de amilopectina. Entonces, aquí por decirles algo, ¿verdad? En el caso de la parte práctica, vamos a hacer una experimentación referente a esto, pero aquí nosotros solo vamos a guiarnos por el color que se llegue a presentar, ya sea un azul o púrpura o inclusive hasta negro, y aquí pues lo único que vamos a basarnos es en un parámetro cualitativo, es decir, que si por ejemplo presenta una coloración azul, pues me va a indicar por ejemplo que el contenido de amilosa es poco. Si el color se intensifica a un púrpura o a un negro, pues ya podemos nosotros así, como les decía en las otras pruebas colorimétricas, tentativamente decir que el contenido de amilosa es alto en la muestra de almidón que nosotros estemos evaluando. Entonces, como en el caso de lo que ustedes ya revisaron ahí los materiales que les solicité para esta práctica, pues se van a dar cuenta que vamos a hacer una análisis a partir de 3 muestras, que es la muestra de papa, yuca y camote. Entonces ahí vamos a observar, ¿verdad? Si hay alguna diferencia en la coloración. Si hay alguna diferencia en la coloración, pues entonces ya ustedes aquí pueden saber, ¿verdad? Que se debe principalmente al que hay presente dentro de una muestra. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí con el contenido de amilosa y amilopectina, compañeros. ¿Sí estamos claros? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar paso a la explicación de la hoja de trabajo. En el caso de la hoja de trabajo, compañeros, pues vamos a trabajar 3 aspectos. Si se decía hace unos segundos, ¿verdad? Yo les había solicitado 3 materiales, digamos, y aquí pues yo les estoy dando una guía para poder hacer su reporte. En esta guía lo que ustedes deben de hacer en primera instancia para obtener sus resultados del informe es desarrollar los incisos A, B y C de la metodología de la práctica 6 del manual, es decir, la página 82 y 83 del manual. Permítanme un segundo, lo voy a abrir para que tengan ahí la referencia. Lo denme un segundo. Ahí estamos. Listo. Entonces la página 82. Aquí observen que pues ya tengo aquí lo de la metodología de la práctica 6 del manual, o sea, referente al manual, que es la estimación del contenido de almidón en muestras vegetales. Y aquí pues están los materiales, ¿verdad? Que ya en su momento dado ya les había solicitado. Entonces, ¿a qué me refería con los incisos A y B? A, B y C.
Y aquí tenemos un inciso A que se basa en primera guía en la extracción del almidón en muestras vegetales, el inciso B que es la determinación del color y el inciso C que es la estimación del contenido de almidón. La parte experimental, compañeros, es bastante sencilla, no requiere mayor, ¿cómo les dijera? No, bueno, mejor dicho, no tiene un alto grado de dificultad al momento de realizarla, solo es pues que ustedes hayan conseguido o que consigan los materiales que aquí se les está solicitando o se les solicitó en la hoja. Entonces, en la primera instancia, compañeros, vamos a realizar una extracción de almidón, la cual pues va a ser un proceso que van a ustedes a realizar en la yuca, en la papa y el camote. Entonces aquí ustedes, el orden aquí del cronológico, ¿verdad? De la metodología es de que en primera instancia pues ustedes deben de pelar y rallar las muestras utilizando un rallador de cocina. Y aquí ustedes observen básicamente lo que deberían de obtener, ¿verdad? Que van a rallar estas muestras en primera instancia, pues quítenle la cáscara, ¿va? La cáscara, traten la manera de primera instancia despojar la cáscara y ya con el contenido interno ya pues ustedes van a proceder a realizar en primer lugar el rallado. Seguido del rallado nos dice aquí que debemos de agregar agua al recipiente hasta cubrir por completo las muestras. Para acá, yo les solicité, vamos a ver, no me recuerdo cuánto fue que les había pedido de papa. ¿Cuántas papas les pedí? ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver aquí. Material de desarrollo aquí. Aquí yo les pedí. Ah, no les dije exactamente cuánto. Miren, yo aquí les recomiendo que trabajen con mínimo tres tubérculos. Yo lo que trato la manera de decir es como mínimo, ¿verdad? Es que pues, o a los otros compañeros les he dicho que trabajen con más o menos una libra de cada muestra y a partir de ahí pues ya desarrollen toda la parte de la metodología. Yo aquí les estoy presentando, ¿verdad? Básicamente un estimado ahí de cuánto podrían utilizar para que a partir de eso pues ya vayan haciendo la parte metodológica aquí, por ejemplo, de agregar el agua al recipiente. Aquí lo que yo les digo es de que deben de utilizar material suficiente para que pues puedan obtener una cantidad razonable de almidón y así poder desarrollar los siguientes aspectos o los siguientes incisos. Entonces, aquí independientemente de lo que ustedes utilicen, ¿verdad? Deben de agregar agua al recipiente hasta cubrirlos completamente con la muestra. Deben de agitar con manos limpias la mezcla para un aproximado de 8 minutos, que es básicamente la agitación es para separar, ¿verdad? El almidón de la muestra. Y a través de la filtración o de una filtración, pues deben de separar los sólidos y líquidos. Y aquí lo que deben de considerar es este aspecto, compañeros. No tiren la solución de agua porque ahí se encuentra el almidón, pues que el extracto de almidón que necesitamos para los siguientes incisos. Entonces aquí deben de colocar la solución filtrada en varios vasos transparentes. Traten la manera de que sea lo relevante a unos 50 o, bueno, 100 centímetros o por lo menos separarlo en unas 4 o 6 porciones para que ahí se observe la mayor sedimentación posible. Entonces, sedimentada o que aquí pueden ser 15 minutos, compañeros, o pueden ser unos 20 o hasta inclusive pues media hora. Aquí yo les doy ahí alternativas de tiempo, pues para que entre mayor cantidad se sedimente, mucho que mejor, porque así lo que ustedes van a obtener de almidón o muestra de almidón, pues ya va a ser una cantidad, como les repito, bastante considerable, ¿verdad? Entonces, lo que van o la forma en la que deben de separar el líquido del sólido, pues ya es volteando el recipiente donde tiene la mezcla sobre un lavadero, pero aquí
tratando la manera, ¿verdad?, de que el sedimento no se vaya a pasar de largo. Y deben de agitar nuevamente con agua para tener nuevamente un sedimento, ¿verdad? Entonces esto lo tienen que ahí repetir el procedimiento para poder separar el líquido y el sólido y que ya obtengan pues el almidón sedimentado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes obtengan ese almidón sedimentado, colóquenlo en un plato de porcelana o en un plato. Y aquí deben ustedes de secar la muestra. Tengan en cuenta que el plato de porcelana no puede colocarse directamente al fuego. Aquí solo se les está diciendo que coloquen en un plato de porcelana solo para cuestiones ahí de almacenarlo al momento de hacer la separación. Pero al momento de realizar el secado de la muestra de almidón, deben de utilizar un sartén o un comal como el que yo les estoy presentando acá. Aquí obviamente yo lo estaba realizando por porciones para que el secado fuese más rápido y fuese más homogéneo. Para que al final, compañeros, cuando yo observe que ya la mayor cantidad de agua se evaporó, o mejor dicho, ya mi muestra está seca, pues ya lo retiro entonces de mi sartén. Aquí tengan cuidado o traten la manera de utilizar un sartén que tenga creo que se le dice teflón, si no estoy mal. O sea, que esté en buenas condiciones para que no se les pegue el almidón y se les vaya a quemar. Aquí también lo que les recomiendo es que traten la manera de mantener constante agitación para que la muestra no esté y vaya a quemar. Porque yo lo que necesito que ustedes obtengan es lo que ustedes observan aquí en pantalla, es este polvito de almidón, ¿verdad? Entonces, aquí no se vayan a asustar si el almidón no les da no está blanco, o el almidón no está, o el almidón presenta una coloración amarillenta, porque va a surgir el caso. Y que este almidón que ustedes obtengan pues no es igualito o no es igual o similar al que yo les estoy presentando acá. El almidón que yo les presento acá, compañeros, es únicamente de una muestra. Entonces ahí ustedes van a ver las variantes que va a existir cuando tengan sus 3 muestras, ya sea papa, yuca o camote. Esta es la parte pues ciertamente más laboriosa, porque pues la extracción es lo que les va a llevar ciertamente más tiempo. Ahora, cuando ustedes ya tengan ese almidón extraído, pues ya van a ustedes hacer la determinación de color y la estimación del contenido de almidón a partir del contenido de amilosa. Entonces, en el caso del contenido de almidón, de la determinación del color del almidón, pues ya ustedes aquí van a observar, compañeros, los diferentes tonos o matices del color de cada muestra, y con ello pues en base a lo que hablamos, ¿verdad? Ya van a medir entonces el grado de brillantez y de blancura del almidón y van a comparar los almidones entre sí, es decir, van a decir cuál tenía mayor brillantez, cuál tenía mayor blancura, y eso pues lo tienen que comparar también, ¿verdad?, con una referencia bibliográfica para poder constatar o sustentar sus datos. Entonces esta parte, como les dije, es bastante subjetiva, ¿verdad?, que ahí va a depender del criterio de ustedes, pero traten la manera de diferenciar bien los colores para que no vayan a hacer una interpretación errónea. Por otro lado, la estimación del color, del contenido de almidón, compañeros, aquí pues tienen que hacer en una primera instancia una solución de yodo. Para esto aquí se les está diciendo, ¿verdad?, que tomen 50 mililitros de agua y van a agregarle 1 mililitro de tintura de yodo de farmacia. Aquí consideren que hay tintura de yodo colorada y decolorada. Aquí se está utilizando tintura de yodo coloreada. Entonces, por favor, ahí no van a comprar de la que es descoloreada los resultados que se esperaría que obtengan. Entonces, ustedes van a tener que hacer una pequeña solución de almidón con agua tibia. El agua tibia es para que tenga una mayor,
para que tenga una mayor solubilidad el almidón al momento de mezclarla con el agua. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es de que esta solución de yodo, ustedes deben de agregarla a esta solución, que en este caso es básicamente, o bueno, deben de añadirle. Aquí queda también bajo su criterio cuánto quieran añadirle. Yo, por ejemplo, aquí añadí 50 mililitros, si no estoy mal. Y a estos 50 mililitros, pues yo le agregué 2 mililitros de la solución de yodo. Entonces, a partir de las coloraciones que les mencionaba, ¿verdad? Que pueden ser azul, púrpura o inclusive hasta negro, pues ya pueden definir o ahí sí que tentativamente decir, ¿verdad? Que el contenido de amilosa es relativamente alto o que la muestra que ustedes extrajeron tiene alto contenido de almidón. Entonces, ahí es la interpretación de las tonalidades, compañeros. Entonces, para todo esto, pues yo solo en la parte cuando ustedes ya realicen toda la parte metodológica, pues deben de realizar un informe. Aquí yo les estoy pidiendo que es encabezado, introducción, resultados, discusión de resultados, conclusiones y bibliografía. Les estoy incluyendo la detalle, que es lo que yo esperaría que ustedes me incluyan en cada aspecto. También les estoy presentando una rúbrica de calificación para que ustedes tengan en cuenta al momento de realizar su informe. Des en cuenta que pues los resultados y discusión aquí pues obviamente van a tener un mayor punteo, pero no pierdan de vista esto porque pues al final si ustedes cumplen los requerimientos que les estoy dando acá, pues ya tengan seguro pues de que van a tener un buen punteo. Aquí recuerden de que si no hay citas y bibliografía, se van a restar puntos a la discusión y se van a restar la totalidad de puntos asignados a la bibliografía. Entonces, ojito ahí con eso. La forma en que me lo deben de presentar, yo aquí